Hey, Dios te bendiga. Te saluda el evangelista Gary Lee en esta bella tarde, caminando un poquito acá porque es importante el ejercicio cardiovascular. Es bueno para bajar la sangre, bueno, el nivel de la presión de la sangre y mantenerse uno bien saludable. Es interesante, es bueno. Yo camino bastante. Incluso ustedes me han visto que cuando estamos en Israel caminamos muchísimo. No tengo ningún problema, me encanta caminar, manteniéndome saludable para la gloria del Señor, siempre poniendo al Señor primero y antes que nada. Bueno, saludo de manera muy especial a los que me siguen siempre a través del mundo entero. Y me gustaría que por favor pusieran un poquito de atención, porque me gustaría compartir un poquito sobre el hombre más grande en la Biblia. Recuerdo cuando me convertí hace casi 50 años atrás, que empecé a estudiar la palabra de Dios, la Biblia, empecé a empaparme de la palabra. Y bueno, una de las áreas que más siempre me ha gustado es la biografía, la historia de los grandes hombres de Dios en la Biblia. Encontramos, por ejemplo, muchas cosas en la Biblia, profecía, encontramos conquista, nombres, juicios, etcétera. Pero el área que a mí más me ha bendecido siempre ha sido la biografía, la historia de los grandes hombres de Dios a través de la historia. Y podemos hablar de David 3000 años atrás, de los profetas de antaño 2600 años atrás, hombres como Ezequiel, como Jeremías, como Daniel. Bueno, los jóvenes judíos Sadrach, Mesach y Abednego, Ananías, Azarías y Misael eran sus nombres originales. Podemos hablar de muchas personas en la Biblia a 2450 años atrás, como por ejemplo Nehemías el copero, que trabajaba para el rey Artajerjes en la ciudad de Susa, el imperio medo-persa, que fue el que en 52 días levantó los muros de Jerusalén. Y bueno, la lista es larguísima. Podemos hablar, por ejemplo, del profeta Elías, 2850 años atrás, rey Salomón, 2950 años atrás, Moisés, 3450 años atrás. Pero hubo un hombre en la Biblia que dejó una marca increíble. Un hombre mortal, que literalmente se convirtió en el padre de una nación escogida, de un linaje precioso. Y este hombre existió 4100 años atrás, más o menos. Y es lo que yo llamaría en este momento el hombre más grande en la Biblia. Este hombre nos dejó mucho ejemplo, dejó tremendo legado, dejó tremendo ejemplo para cada uno de nosotros generaciones después. ¿Y qué podemos aprender de este hombre cuyo nombre era Abraham? De nacimiento Abraham, que significa padre exaltado, pero cuando Dios eventualmente le cambia su nombre a Abraham, sería padre de multitudes o padre de masas. Abraham salió de Ur de los Caldeos. Allí le habló Dios, le dijo que dejara todo lo que tenía allí. El capítulo 12 de Génesis le dijo: vete de tu tierra, de la casa de tu padre, de tu parentela, a la tierra que te mostraré. Y Abraham empezó a recorrer en un gran peregrinaje, convirtiéndose en el beduino, en el nómada del desierto. El primero de ellos tomó a Sara, su familia, su caravana, y empezaron a viajar. Salieron de Ur de los Caldeos y de ahí se fueron a diferentes lugares. ¿Sabe una cosa? Que podemos aprender muchísimo de este gran hombre de Dios, comenzando primeramente por obediencia. Dios le dice a él, primeramente hay que entender que en el tiempo de Abraham, en su generación, solo él creía a Dios. Vivía en medio de un montón de gente que eran idólatras, prevaricadores, abominables. La ciudad de Ur de los Caldeos era una ciudad que idolatraba al pequeño dios lunar llamado Ur. Y solo él servía a Dios, solo él. De alguna manera alguien le habló de Dios, del Dios poderoso que hizo los cielos y la tierra. Y es interesante cómo le creyó a Dios y empezó a seguirle. Y Dios le habló: vete de tu tierra y de la casa de tu padre, de tu parentela, a la tierra que te mostraré. Y Dios le entregó 7 promesas que son extraordinarias, 7 promesas maravillosas. Y Abraham abandonó Ur de los Caldeos y se fue y empezó a viajar. Y se fue y estuvo en diferentes lugares. Estuvo finalmente llegando ya de viejo a la ciudad de Hebrón, por allá, donde enterraron a Sara, su esposa, y también él fue enterrado después de haber comprado el terreno para sus cementerios. Increíble cómo Dios usó este hombre que se convierte en el padre de una nación escogida. Abraham, el padre de Isaac,
el abuelo de Jacob, el bisabuelo de las 12 tribus de Israel. Tome en cuenta lo que estamos hablando. Por eso todavía hoy decimos el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y aprendemos 5 cosas de este gran hombre. Aprendemos, número 1, obediencia. Si algo necesitamos aprender nosotros los cristianos hoy es ser obedientes a Dios. Hay mucha desobediencia hoy en la iglesia y en el pueblo cristiano. Mucha gente sufre, mucha gente es frustrada, mucha gente está batallando por desobediencia. Toman decisiones fuera de la voluntad del Señor. Si fueran obedientes, no hay una cosa más hermosa, más rica que andar en la perfecta voluntad del Señor. Abraham obedeció a Dios y se salió de Ur de los Caldeos y se fue a Harán, y de Harán se fue a Siquem, y de Siquem se fue a diferentes lugares hasta terminar su vida, pero siempre obedeciendo al Señor. Segundo que aprendemos de Abraham, aprendemos también a adorar a Dios, porque lo primero que hacía Abraham donde quiera que llegaba era levantar un altar a Dios. Preparaba el terreno, ponía las piedras y empezaba a invocar el nombre de Dios. Era un tremendo adorador Abraham. Y en aquel tiempo no había música. La música comienza en el tiempo de David, aproximadamente unos 500 años, 1000 años más o menos, 1000 años después de Abraham. Pero Abraham ya sabía adorar a Dios con el corazón. Se postraba en tierra, preparaba el ambiente, ponía la ofrenda, levantaba las manos y adoraba a Dios. Hoy nosotros tenemos que aprender a adorar a Dios y adorarlo de todo corazón. Tenemos una generación que no sabe adorar. Hay mucha exhibición, mucho show, mucho concierto, mucho espectáculo, pero no hay mucha adoración de corazón. Por eso el Señor dijo: mi Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Estamos en un tiempo cuando hace falta que muchos verdaderamente adoren a Dios de todo corazón, al Señor. Aleluya. Abraham era un hombre obediente, era un gran adorador. Número 3, era un dador también. Fue bendecido de una manera increíble, el hombre más rico en su generación, porque desde el principio supo dar. Incluso antes de los diezmos, le llevaba los diezmos al sacerdote Melquisedec, que estaba en la ciudad de Salem, que posteriormente se convierte en Jerusalén. Y no sabemos mucho sobre Melquisedec, no hay mucha referencia, pero basta con saber que Melquisedec representaba siempre al Señor. Y Abraham iba y le llevaba los diezmos y ofrendaba allí, porque era un hombre tan bendecido que él prefería dar que recibir. Y al final de sus días escribe el mismo historiador judío italiano Flavio Josefo, que era tan bendecido, tan rico, que si lo comparamos con los millonarios o billonarios de hoy, quedarían cortos con la bendición que tenía Abraham. Un hombre que supo ser obediente, supo también adorar a Dios y supo dar. Número 4, qué fe tremenda. Ninguno ha tenido la fe de que tuvo Abraham. Una fe arrolladora, dinámica, pujante. Una fe como ninguna otra. La fe que mueve la mano de Dios. Abraham le creyó a Dios desde el primer momento que se le habló, le creyó a Dios. Dios le habló y él le creyó, él no dudó ni un momento. Tenemos millones de personas que hoy ya no creen en Dios. Confían mejor en los gobiernos, en los mandatarios, en los líderes. Hay que confiar en Dios, puesto la fe siempre toda en Dios, aleluya. Abraham tenía una gran fe, al grado de que todavía hoy, después de miles de años, se le cataloga, se le llama, se le denomina el padre de la fe. Qué fe tan tremenda, qué fe tan poderosa. Oh, aleluya. Y Abraham fue probado en su fe. Y él tenía la promesa, que Dios le había dado 7 promesas, pero no se había cumplido. Desde que salió de Ur de los Caldeos habían pasado muchos años y todavía no tenía descendencia. ¿Y cómo es posible? Pero él no dudó en ningún momento, aunque por un momento Sara dudó, él no dudó. Él siguió creyéndole al Señor. Y Dios lo honró. Y nació Isaac. Después de unas cuantas cositas que pasaron ahí, con Agar y con Ismael y todo, nació la bendición, la promesa. La fe de Abraham nunca disminuyó, nunca cayó, nunca falló. Siempre le creyó a Dios Abraham. Es que es importante tener fe en Dios. Muchos de ustedes no son bendecidos porque no le creen a Dios.
Tienen que saber que hay un Dios grande, poderoso, eterno, aleluya. Hay que creerle a Dios, aleluya. En este tiempo de la pandemia, de la peste, de las pruebas, de la situación que estamos viviendo, de que no sabemos qué va a pasar en 2, 3 meses, el año que viene, hay que creerle a Dios. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. Hay que poner toda la fe en Dios Todopoderoso, aleluya. Usted me está mirando desde Argentina hasta Canadá o desde Francia hasta Australia. Hay que confiar, hay que creerle a Dios. Dios es grande y poderoso, aleluya. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, y es el padre de la fe, el patriarca de la fe. No hay que tener fe en fe, hay que tener fe en Dios, en Dios. Hoy se escuchan muchos falsos y fraudulentos que dicen que son apóstoles y que son profetas y esto y lo otro, y muchos cacarean de fe y todo, pero Abraham, como dice el americano, he was the real deal. El verdadero Abraham, el que tenía una fe tremenda puesta en Dios Todopoderoso. Oh, aleluya. Y número 5, Abraham amó a Dios como poca gente ha amado a Dios, porque Dios le probó la fe. Después de que nació Isaac, pasando los años, capítulo 22 de Génesis, Dios le dice un día: Abraham, el hijo que tienes, el único que tú tienes, el que yo te di, el que tanto amas, entrégamelo, ofréndamelo. Abraham no titubeó. Abraham se fue, viajó 3 días, 72 horas, llegaron hasta el pie del monte Moria, y allí estaba ya preparado para subir y ofrendar a su hijo. Le dijo a los 2 siervos que iban con él, llevaban el fuego y la leña, le dijo él palabras tremendas de fe: ustedes quédense aquí, que yo y mi muchacho iremos. Y me gusta lo que dijo Abraham: y adoraremos. Pero luego dijo: pero volveremos también. No dijo adoraremos y volveré, adoraremos y volveremos, hablando por fe. Romanos 4:17 dice: llamando las cosas que no son como si fuesen. ¡Qué tremenda fe! Y él ya iba con la daga en la mano, él sabía lo que iba a hacer, porque cuando Dios le pidió que ofrendara a su hijo, él estaba dispuesto a hacerlo. Pero en su corazón él tenía fe todavía, pero él amaba a Dios por encima de todo. ¿Amas a Dios tanto? ¿Estás dispuesto a dar todo por Dios? ¿Estás dispuesto a ofrendar tu hijo, tu familia, a todo por Dios? Hay cristianos que no están dispuestos ni siquiera a ir a la iglesia durante la semana. Hay cristianos que por cualquier cosa no van al servicio. Ahora que se acaba la pandemia, van a volver a la iglesia. Muchos: ay, no, me da miedo, no sé qué, no quiero infectarme. Hay gentes que, por ejemplo, en estos días que vivimos, son tan quisquillosos, tan cursis, tan ridículos, que dicen que son cristianos, pero no están dispuestos a servir a Dios como hay que servirle. Abraham amaba a Dios. Dios le pidió a su hijo y estaba dispuesto a darlo. Subió, pero con fe. Le dijo a los que estaban abajo, los siervos: iremos, adoraremos y volveremos por fe. Subieron, prepararon el altar, y cuando estaba ya todo listo, faltaba algo, lo más importante, y su hijo Isaac preguntó una pregunta profética poderosa. Le dice: papá, Abba, ¿dónde está el cordero? ¡Wow! ¡Qué tremenda pregunta! ¿Dónde está el cordero? Se refería al cordero, la ofrenda. Y sabe que 2000 años más adelante de ese momento, en ese escenario, en esa tarima, allí mismo en el monte Moria, en Jerusalén, Jesucristo se convierte en el Cordero de Dios que entrega su vida por toda la humanidad. Porque cuando Abraham estaba allí con Isaac, su hijo, Isaac pregunta: Abba, ¿dónde está el cordero? Estaba literalmente trayendo una profecía que 2000 años en el futuro de ese momento, que fueron 4000 años atrás, 2000 años adelante, Jesucristo se convierte en el gran cordero que quita el pecado del mundo. Por eso cuando Jesús venía bajando a las aguas del Jordán, que Juan el Bautista lo vio, Juan el Bautista leía las escrituras, sabía la historia de Abraham, y por eso él exclamó y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es. Y en ese momento le dijo Abraham a su hijo: Jehová Jireh, Jehová proveerá. Y preparó el altar y puso a su hijo sobre el altar. Levantó la mano y Dios le dice a Abraham: no hagas daño a tu hijo. La fe y el amor, la prueba de fe, la prueba de amor. Abraham mostró a Dios
que estaba dispuesto a todo. ¿Estás tú dispuesto a todo? ¿Amas a Dios? El hombre más grande en la Biblia. Hay muchos hombres poderosos que dejaron marca, huella, legado. Hombres que son ejemplo tremendo, que fueron una bendición desde los días de Adán hasta ahora. Hombres tremendos. Pero Abraham es el padre de una nación, el padre de un pueblo. De los lomos de Abraham, de la línea de Abraham, de la simiente de Abraham, vino Jesucristo mismo, el Salvador del mundo. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. De ahí vino el Salvador del mundo. Y Dios le entregó 7 promesas a Abraham. Génesis 12, versículos 2 y 3, le dijo Dios a Abraham: haré de ti una nación grande. Número 2 le dijo: te bendeciré. ¿Y cómo lo bendijo? Número 3: serás engrandecido, tu nombre será engrandecido. Número 4, y esto es lo que me gusta mucho: tú serás bendición. Abraham, tú serás bendición. A veces en la iglesia nosotros no podemos entender porque no somos bendición a otros. Le dijo Dios 7 promesas: haré de ti una nación grande. Le dijo número 2: te bendeciré, engrandeceré tu nombre. Número 4: y tú serás bendición. A veces en la iglesia no podemos ni saludar con bendición. Y ahora que el diablo, Señor lo reprenda, mucha gente está con miedo y con temor, que se supone que van a llegar a la iglesia y no van a saludar a su hermano. Óigame, salude a su hermano en la fe de Jesucristo. Abrázalo en el nombre del Señor. Hermano Gary, que está yendo en contra de las recomendaciones, yo voy a favor de las recomendaciones de la Biblia. Mi hermano en la fe, Ósculo Santo, por favor, yo sé quién está conmigo y en dónde estoy parado. Hay muchas cosas que no conectan, que no están muy bien. No entendemos. Pero una cosa yo entiendo es que Satanás quiere aplastar la iglesia, robar la bendición de la iglesia, quiere dividir la iglesia, quiere desunir la iglesia. Y hay mucha gente que están quedándose en la casa muy cómodamente y ya no quieren ir a la casa de Dios. Oh hermano, no dejes que el diablo te gane territorio, que te gane partida. Es tiempo de volver a Dios. Humíllate, arrepiéntete, vuélvete a Dios. Oh, aleluya. Le dijo Dios también: bendeciré a los que te bendigan y también maldeciré a los que te maldigan. Y le dijo número 7: y en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. El hombre más grande en la Biblia fue Abraham, el padre de la fe, el patriarca. Hoy cuando escuchamos a estos fulanos que soy el apóstol, que yo decreto, que soy el profeta, que soy el grandote, no son nada, nada. Son hombres jactanciosos, arrogantes, creídos, fantoches, fanfarrones, que se sienten la mamá de Tarzán, el papá de King Kong y la divina Garza. Que se bajen del caballo. El más grande de todos en todo el universo es Jesucristo, por supuesto. Y él dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pero sabe que Abraham, como hombre mortal, fue el hombre más grande en la Biblia. El padre de la fe. El padre del pueblo judío, de una nación elegida, escogida. Y aprendemos 5 cosas de Abraham: obediencia, adoración, saber darle a Dios, aleluya, fe y amar a Dios. Y todo judío desde que somos pequeños nos enseñan en la sinagoga el Shema de Israel. Deuteronomio capítulo 6 y versículo 4 dice: y oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es. Y el versículo 5: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y se las repetirás a tus hijos estando en la casa y andando por el camino, y al acostarte y al levantarte, y la pondrás como señal en tus manos, en tus frontales de tus ojos y en los postes y las puertas de tu casa. Los que me ven en el mundo entero, es tiempo de amar a Dios. Es tiempo de volver a creerle a Dios. El hombre más grande en la Biblia, llamado Abraham, se convierte en un hombre que dejó un legado, un ejemplo, una marca para toda la humanidad. Sigamos su ejemplo, tengamos fe en Dios, amemos a Dios de corazón. Los tiempos son finales, los últimos días. Cristo viene pronto.
Hay que amar a Dios con todo el corazón. Visita mi página www.garylee.com. Si Dios te ha bendecido, visita mi página y bendice este ministerio. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y recuerda una cosa, con todo mi corazón te lo digo, pronto la trompeta sonará y Cristo viene pronto. Shalom.